Bienvenidos a todos al episodio número 5 en Idiomas en Conexión. Hoy estamos con una invitada muy especial, con mi amiga Gina Javier. Igual está mi hermana Elisa como host, coanfitriona de este podcast. Y estoy muy emocionada y feliz de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Pero antes de eso, les vamos a poner la intro y regresamos en 20 segunditos. Así que sigan escuchando el podcast. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo. Y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de nuestro podcast Idiomas en Conexión. Estamos súper contentas el día de hoy y estamos muy emocionadas porque, ¿qué creen? Vamos a traer un chisme todavía más grande. Chisme, quise decir. El día de hoy tenemos una invitada que obviamente es alguien que estudió y vivió fuera de su país para crecer, mejorar, etcétera, lo que ustedes ya saben. Si lo que ustedes están esperando de este podcast es reírse, aprender, motivarse y sentirse identificados, están escuchando el podcast correcto. Entonces, pues quiero presentar a nuestra mega invitada del día de hoy. Ella es Gina Javier, a quien yo siempre he llamado Ginita. Voy a decir Ginita todo el podcast, ni modo. Ginita está con nosotros el día de hoy. Ella es de Mérida, Yucatán, y pues ella estuvo viviendo en Estados Unidos, en donde estudió, trabajó y vivió mil cosas que el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros. ¿Cómo estás, Ginita? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, nerviosa, pero bien. Y estoy emocionada de participar con ustedes. Igual quiero, pues, comentarles, ¿no? Que estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho desde la escuela, el podcast, todos los reels. No sé si yo te comentó, hace poco estuvimos en Campeche, mi papá y mi esposo y yo, y casualmente entrando alguien nos saludó y le dijo, ay, tú eres la maestra Rocío Espejo, y ella sí. Y, ay, me encantan los TikToks, los reels que hacen, me gusta, siempre, sí, de verdad, y como siempre los recomiendo, y la verdad sentí súper bonito, como, o sea, alguien en la calle que nunca te imaginas, como les reconoce por todo el trabajo que han hecho, entonces igual por esa parte pues estoy nerviosa, ¿no? Estoy así como que enfrente de dos grandes mujeres. Ay, gracias, Ginita. No, estoy muy feliz de tenerte. Y paréntesis, yo igual acepté invitar a Ginita porque debo decir que después de los 30 como que solo quieres pasar tiempo con gente que te dé como vibra buena, energía, que te llene de energía porque estamos siempre cansados trabajando. Y sí o no, Chio no me dejará mentir, cuando decimos vamos a ver a Jenita, siempre es un sí, porque yo soy un poco picky para las salidas y para, ay, no tengo ganas de ver a esa persona, pero con Jenita es siempre un sí, porque como que me motiva mucho, es una persona súper luchona, bueno, de verdad es un 10 como mujer, entonces estamos súper felices el día de hoy. Y quisiera empezar yendo al grano. ¿Cuál fue el trigger, Ginita? Porque todo mundo, estoy segura, un 80% de la población de nuestra generación, incluso más grandes o más pequeños, cercanos a nosotros, han tenido el pensamiento en la mente, ay, si me fuera de México, y si estuviera en Canadá o en Estados Unidos, es lo primero, ¿no? O si viviera en Europa, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo sería? Todos lo hemos pensado, pero de eso a la acción hay mucho, ¿no? De hecho, de eso a que vayas y compres tu boleto. ¿Cuál fue el trigger? ¿Qué fue lo que hizo que detonó que te sientes y digas, ¿sabes qué? Voy a comprar mi boleto y me voy a ir. Pues creo que fueron dos, más que cosas, personas. La primera fue Chio fue la que me dijo, oye, ella se fue primero y entonces me dice, oye, ¿qué te parece si vienes? Yo estoy aquí, me contó lo que estaba haciendo y yo al inicio yo dije, no, ¿cómo crees? O sea, no. Y en eso mi papá escuchó la plática y íbamos después otro día, leyó en el carro y me dijo, ¿y por qué le dijiste que no? Y yo, pues no sé. Y me dice, ¿qué te detiene? O sea, ¿qué te detiene aquí? No es como que tengas hijos o un trabajo, porque en ese entonces yo trabajaba en una escuela, no era la más feliz. Entonces, pues mi papá me decía, pues vete, ¿no? O sea, realmente no es como que tengas algo que te haga quedarte, ¿no? Si es por nosotros, no, tú busca, ve, aprende. Y pues entonces fueron mi papá y Chio los que me impulsaron mucho, ¿no? O sea, el Chio bien aventado que me decía, ándale, sí. De hecho, hay un chiste, local,
porque pues, gente ignorante, no ignorante en el mal sentido, sino de que ignora realmente cómo pasaron las cosas. Decían que la Chio era la pollera y me daba un montón de risa. O sea, yo así como, porque cuando me vieron, ¡ay, tu amiga la pollera! Y yo, ¿qué? Y yo, pero la verdad es que digo, es ignorancia, ¿no? De no saber realmente cómo son las cosas. Y en realidad es el que Chio, en esa gran mujer y gran persona que es, nunca fue. Yo tengo amigas hoy que si tú les preguntas, oye, ¿cómo te fuiste a Canadá? Oye, ¿cómo te fuiste? No te comparten nada, ¿no? Y la Chio es como, yo estoy estudiando, me inscribí aquí, fui acá, pedí esto, pedí lo otro. Y entonces, como abriéndole las puertas a la información a la gente que lo quería hacer, ¿no? La Chio Entonces, así en pues, broma, es broma. La Chio así dejando pasar a todos los del Río Bravo. Ya sé, era la mormona pollera, porque, o sea, para la gente que nos está escuchando no sabe, pero yo conocí a Gina hace poco más de 10 años, porque las dos, en ese tiempo formábamos parte, se les conoce como los mormones, pero es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gina todavía es miembro activo de la iglesia, yo ya tiene un tiempo que me alejé, pero ahí la conocí, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me fui a Estados Unidos, yo elijo Utah, y elijo Utah precisamente porque es un estado súper popular dentro de la comunidad de la iglesia, porque ahí prácticamente hay la mayor cantidad de población mormona. Por eso es que cuando yo me voy a Utah, y a mí me invita una amiga, yo me voy con ella, y como que no te miento, al año, no, ni al año, a los 6 meses, que llega un amigo, que llega otro amigo, luego me contacta Gina, luego me contacta otro, y como dice Gina, yo les iba contando y todos iban yendo a Utah, y haz de cuenta que todos iban llegando y algunos vivieron conmigo y otros como que les buscamos, hay trabajo. Pero y es todo. que, o sea, pero es que ese es Chio, pero a gran escala. O sea, si Chio hace una cena y le dice a Ginita, pero también invita a su ex amigo católico, pero también va a su amigo ateo, pero también va el musulmán, y a todos los reúne para una comparsa en el carnaval, todos van a ir, ¿sabes? O sea, por muy bizarro que suena eso, es muy particular de ella. Para los que nos están escuchando, ponerles en contexto, Rocío es el tipo de persona que te dice, voy a hacer una novena. Invita al ateo y el ateo va a ir. Ya sabes, porque se trata de ella. O si ella dice, no, es que voy a hacer ahorita una oración budista y tú eres amigo católico, vas a ir porque es ella. Entonces, tiene esta peculiar característica de jalar gente. Y lo más raro, después hablaremos de ello, ¿no? Pero lo extraño es que para que se pongan en contexto, Utah es como el Vaticano para los católicos. Muy bonito, por cierto, encantadora ciudad y gente. Pero fueron con ella amigos que no son miembros de la iglesia también. O sea, creo que la iglesia fue el nexo, pero bueno, podemos quedarnos aquí horas de todas las aventuras, ¿no? Pero bueno, volviendo a Ginita, entonces fue gracias a tu papá, ¿no? Que básicamente fue el que dijo la pregunta mágica, ¿y por qué no? Sí, o sea, yo sí tenía como ese de que voy a hacer ahí, que, o sea, yo siempre le tuve miedo al idioma. O sea, yo decía, hablo un 80%, pero no, qué miedo estar ahí con gente, o sea, y pues yo no me veía, ¿no? Me encantan los Estados Unidos como para visitar, pero no me veía yo viviendo ahí, entonces sí fue como, pues bueno, y la verdad es que todo fue muy rápido, o sea, en cuestión de un mes yo ya estaba ahí, o sea, fue así de que en un mes visa, escuela, el pasaporte ya lo tenía, renunciar al trabajo, todo, o sea, fue así de bye, ya estoy, o sea, era ya. Entonces sí fue, la verdad, muy rápido. Gina, pero una duda, ¿tú cuando llegaste con visa de turista o fue visa ya de estudiante que tú sacaste, no? No, yo estando en México saqué la visa de estudiante. Ya tenía la de turista y estando aquí en México saco la de estudiante y ya me voy de lleno a estudiar. Ese es un punto muy importante que yo quiero tocar porque a veces las personas ignoran que hay diferentes tipos de visa. Sí, por ejemplo, cuando yo me fui la primera vez, yo sí me fui con una visa de turista, con la que solamente puedes estar 6 meses y tienes que salir. Pero Gina, cuando me contactó, me preguntó cómo le puedo hacer. Entonces, como yo ya había pasado todo ese proceso, le dije, ni vengas de turista, le dije, tienes que venir de estudiante para que te quedes más tiempo y no tengas que estar entrando y saliendo y pues obviamente estudies inglés. Entonces, haz de cuenta que la contacté a una escuela, ¿te acuerdas? La de, ¿cómo se llamaba? Pace, ¿no? Pace Academy. Entonces, Gina tramita la visa de estudiante en México y llega a Estados Unidos con visa de estudiante, lo cual, cabe mencionar, es lo que yo recomiendo que hagan las personas que quieren ir a estudiar un idioma,
a los Estados Unidos. Pero eso era como un paréntesis. Sí, claro, y es que es algo que igual yo iba a preguntarle a Ginita, o sea, es una pregunta directa y abierta porque las personas que escuchan esto va a decir, ¿y cómo te fuiste? ¿Con qué visa? Uno, pues si ya tienes la visa de turista, hay mucha gente que va y estando ahí busca la manera, maneja, se inscribe a alguna escuela, tramita visa de estudiante, pero lo recomendable es que en tu país demuestres que ya estás inscrito a una escuela, que vas a pasar ahí tiempo estudiando pues sacas la visa de estudiante. Paréntesis, hay muchas implicaciones económicas en esto, ¿no? Pero ahorita Ginta nos va a contar más. Entonces, igual ahí quisiera, ahora sí que romper el hielo con eso en esa parte administrativa que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo fue eso para sacar visa de estudiante? ¿Es difícil? ¿No lo es? ¿Cómo fue? Etcétera. Pues lo primero que hice fue inscribirme a la escuela, ¿no? O sea, aplicar. Entonces llenas la aplicación y tú dices para qué semestre vas a inscribirte. Ellos lo llaman semestre, pero para lo que nosotros es cuatris. Entonces tú dices, no, pues yo quiero ir al semestre de tal a tal fecha, ¿no? Entonces llenas la aplicación y ellos te envían a ti. Tú tienes que comprobar que tienes cierta cantidad de dinero, un sponsor que tenga cierta cantidad de dinero para que tú no trabajes en el tiempo que estás ahí. Entonces, en mi caso, el sponsor fue mi papá, porque pues te dicen, ok, ¿cuánto tiempo te vas a hacer, no? Pues, no sé, 2 semestres. Ah, bueno, pues para 2 semestres te dicen, necesitas tanta cantidad de dinero, la verdad es que ya ahorita te miento, ni me acuerdo, para escuela, vivienda, transportes, etcétera. Y entonces, si tú compruebas que tienes el sponsor, puede ser cualquier otra persona que diga, sí, yo le voy a patrocinar la educación ahí, o la vivienda, ¿no? Entonces, una vez que lo compruebas, te mandan tu carta de aceptación y un documento que es el F1, creo, con el que ya tú vas a la página del gobierno del estado de los Estados Unidos y entonces ya ahí tú solicitas una cita para la visa de estudiante. Entonces ya cuando tú vas a la entrevista, pues es mucho más fácil porque ya tú vas con que vas a estudiar en una escuela, ellos ya saben que la escuela es real, que te aceptaron, que tú demostraste que puedes estar ahí viviendo y entonces, pues ya te dan la visa y ya entonces ya pues te vas a los Estados Unidos. Sí, es como muy importante poner esto así en regla porque como la gente que nos escucha, pues como nosotros, es gente real, ¿no? Entonces no es como decir, ay, me voy y ahí veo qué hago. No, realmente, pues una realidad es que necesitas tener cierta cantidad que te respalde, que ellos no piensen como siempre que vas a ir a trabajar allá. Entonces, si alguien que nos esté escuchando tiene esa posibilidad, miren, pues ahí está el tip. Inscribirse a una escuela y te dan el F1 acá y después ahí la terminas de tramitar. Ahora pregunta para las dos. Yo, por ejemplo, cualquier persona, yo creo en México, le dices, voy a inscribirme a una escuela de Estados Unidos, va a pensar, es muchísimo dinero, o sea, para empezar por allá, pero no siempre es así, ¿no? ¿Cómo está eso? Es una ventaja de Utah. De hecho, qué bueno que haces esa pregunta porque en Utah los costos no son tan elevados si buscas bien la escuela. Yo estuve primero en Lumos Language, que la súper recomiendo, y a mí el semestre, en ese tiempo que te estoy hablando, 2016, me acuerdo que fue 2015 que yo entré a Lumos, el semestre a mí me costaba $1,000. $1,000, pero no es un semestre como tal, es como dice Gina, es como un cuatrimestre. Sí, claro que incluye, o sea, es $1,000, pero tienes que comprar libros y los libros están en $200 cada uno, ¿sí? Y tienes que pagar otros fees, ¿no? Como no me acuerdo exactamente, pero sí, yo creo que el cuatrimestre, porque cada cuatrimestre cambias de libro y cambias de todo, de material, yo creo que en ese tiempo sí yo me gasté menos de $2,000, pero entre $1,500 y $2,000. Pero sí recuerdo que la traba más grande que tienen muchos estudiantes cuando se quieren ir, muchos mexicanos o latinos cuando quieren ingresar o aplicar a una visa de estudiante es el sponsor, porque para el sponsor Estados Unidos te pide en ese tiempo que comprobara que tuviera un mínimo en ese tiempo me acuerdo que eran unos $40,000 en el banco. O sea, y el sponsor tenía que enviar su estado de cuenta de 3 meses teniendo ese mínimo en su cuenta. Entonces, muchas personas que se quieren ir de Latinoamérica para allá no tienen o no cuentan con un sponsor que pueda comprobar ese ingreso. Entonces, ahí sí es como que buscarle a alguien, o sea, si no pueden tus papás
te aceptan inclusive a un familiar o un amigo, no tiene que ser un familiar o línea directa, ¿no? Directo. Pero es la primera traba. Entonces, sí, esa escuela era muy económica. Luego nos pasamos, ¿verdad? Me pasé con Gina a la de Base, porque como iba a llegar ella, yo me pasé a la otra. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto costaba, Gina? Igual más o menos era eso, o sea, era más o menos el costo. Lo que sí es muy importante, yo creo mencionar es que, por ejemplo, esta escuela y creo que igual Lumos tienen la opción de que pudieras pagar mensualmente. Sí, porque en muchas es como tienes que pagar el semestre completo llegando y cada semestre es desembolsar los $1,000 llegando. Entonces, sí es como un poco complicado. En cambio, pues si te dan chance de irlo pagando como mes con mes, pues la verdad es que es mucho más sencillo. Creo que te daban un descuento si pagabas todo el cuatrimestre. Te daban un descuento de tal vez un 10%, algo así. Pero sí había esa opción de pagos. Ándale, algo así como $100. Es una realidad que hay que aterrizar, ¿no? Tampoco queremos nosotras, es algo que quisiera comentar, porque siempre estamos diciendo a la gente, estoy en idiomas, vivan fuera. No es algo fácil. No es como que, ay, compro mi boleto y me voy. Nada es fácil. O sea, esa es una frase que hay que tener muy presentes porque, pues, si fuera fácil, yo creo que no habría nadie en México. O sea, ¿me entienden? Y no es fácil. O toda la gente se movería tan fácil, pero es posible. Es posible. A lo mejor nos está escuchando gente que a lo mejor tiene algún dinero ahorrado o que está muy lejos de ella o que ya lo tiene, no de todo tipo, pero definitivamente es bueno estar informado porque al estar informado también puedes aterrizar y decidir mejor qué hacer, ¿no? Porque también hay gente que se va a la ciega, ¿no? O sea, que dice, ay, veo que hago ahí, y no es tan fácil, no es las cosas, ahora sí que yo creo que en cualquier otro país que no sea el tuyo va a ser 3 veces más difícil, incluso cuando ya tienes trabajo, incluso cuando tengas ahí un amigo, porque eres una persona más que no tiene seguro social, no tiene no sé qué, o sea, no existes. Entonces, a menos que te vayas con un proceso antes, como en este caso lo hizo Gina, creo que tenías una matrícula de estudiante, ¿no? Me imagino. Sí, O sea, sí. de una manera estabas registrada, estabas en el mapa, pero sí es algo que es bueno decir tal cual es. No queremos acá como pintarles de que, ay, sí, váyanse todos. Maravilloso. Sí es posible, pero es importante informarse. Entonces, Y hacerlo también de manera legal, ¿no? O sea, algo que a mí siempre me han enseñado es respetar las normas y leyes de a donde vayas. Entonces, hazlo bien, hazlo legal, ¿no? O sea, porque sí es cierto, muchas veces gente iba de turista, se queda y luego empiezan a estudiar, pero eso pues también complica más las cosas, ¿no? Y yo entiendo que a veces es como la única manera en la que mucha gente puede hacerlo, ¿no? Pero pues también creo que si uno se esfuerza un poquito más y sí hay que batallarle, pero pues también vale la pena, esa tranquilidad nadie te la va a quitar. Ahora que mencionas, Gina, lo que sí yo quisiera que la audiencia sepa es que nosotros no somos parte de una familia acomodada. Se podría decir que somos clase media, ¿no? Sí tenemos ciertos privilegios, derechos, pero ahorita sí es importante mencionar eso, que no fue un proceso fácil, pero yo sí acepto que mi proceso para irme a vivir a otro lugar ha sido más fácil que otras historias que yo conocía allá. Entonces yo siento que tiene que ver mucho la situación que cada persona vive y dependiendo de esa situación es si deciden o cómo deciden irse, ¿no? En este caso, a los Estados Unidos. O sea, no es como decir a la gente que no se puede, porque siempre va a ser nuestro punto motivarles, pero también aterrizar de que un punto es hablar el idioma o tener las bases. Yo igual siempre recomiendo irse lo más legal posible o con los mejores papeles que puedas tener, porque parece como fuera de broma, ¿no? Como que vemos tantas noticias, tanta gente que se va y dice, no, mi tío está allá y nos manda dinero. Pero las condiciones en las que vive la gente sin papeles no son tan fáciles. Es una vida de trabajo de 24/7, o sea, es llegar a cenar de 9 a 10 e irte a dormir para levantarte a lo mismo. O sea, no es tan fácil. Definitivamente el tener papeles, yo creo que sí te da, pues como en cualquier país, más acceso a otras cosas, que es lo que me llega a la siguiente pregunta con Ginita, ¿no? ¿Cuál fue como que el momento en que dijiste, a la bestia, porque estoy aquí? Pues no crees que me tardé mucho, ¿eh? O sea, yo llegando en el aeropuerto, yo cuando dije, sí, pues me voy total, dije, hablo inglés un 80%. Ay, no, yo cuando llegué ahí, y yo así, ¿qué? ¿Qué?
O sea, no entendía nada. Y yo, perdóname, papá, todos los cursos en inglés me pagaste, ¿no? O sea, pues sí, fue tremendo, de verdad fue tremendo. Yo llegué y la primera semana no trabajé, y trabajé hasta la segunda semana porque repetimos, no es como que yo dije, ay, me voy y mi papi me va a pagar todo, no, o sea, hay que trabajar. Oye, la Gina como Mia Colucci, es que mi papá me quiere llevar a París. Ándale. No. Entonces, yo me fui a trabajar la segunda semana y la primera semana, yo creo que Chio ya sabe esto, pero yo no salía del cuarto ni para comer. Entonces, de que la Chio llegaba del trabajo, porque éramos roomies, y llegaba del trabajo y yo, güey, vamos a comer, tengo mucha hambre. Y ella, ¿por qué no comiste? Y yo, no manches, voy a salir y me van a hablar estas chavas, nuestras roomies, que yo pues todavía no conocía, y no les voy a entender nada. Y yo lloraba en mi camita así, ay, quiero a mi mamá. Obvio, yo no le decía nada a mis papás, no se me hablaban, ¿y cómo estás? Bien. Pero yo así de que no, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ya después de esa semana, hubo una actividad en la que la Chio les dijo a las compañeras, no, llévenla porque ella no va a querer ir, y sí me fueron casi que sacar del cuarto. Y fue cuando dije, pues ya estoy aquí, o sea, ya no me queda de otra, no me voy a regresar, o sea, ¿a qué me voy a regresar? Ahora sí que ¿a qué me iba a regresar? Si ya no, dije. Y entonces lo que fue más difícil para mí, el inicio, y así como que el primer golpe fue el idioma. O sea, definitivamente no es lo mismo ir a una escuela en México, aprender de un libro y escuchar el listening del cassette, del CD, de lo que sea, que llegar y hablar con gente que vive ahí, que utiliza modismos, así como el que aprende español y viene a Yucatán y entonces le dices que se rasque el tuch, o sea, no te van a entender nada, o sea, es lo mismo, o sea, yo llegaba ya y Para los que nos escuchan, pero explica qué es tuch. Sí, Gina, tienes que decir que es tuch. Tuch es el ombligo. Tuch es el ombligo en maya. En maya. Entonces, pues la verdad es que la gente que vivimos aquí usamos palabras maya, decimos que tengo el poch del antojo, ¿no? Chic, ¿no? Entonces, pues a mí me pasaba cuando yo llegué allá, o sea, que la gente utilizaba pues modismos, ¿no? Y aparte era una comunidad estudiantil, entonces pues hay demasiados modismos y como jergas, ¿no? O sea, son chavos, pues, ¿no? Entonces era como, no, yo no entendía nada. Y ya, pues hasta que me fui a trabajar. Sí, es que todo tiene como el pico, ¿no? El más bajo. Y ahora te pregunto el más alto, que decías, no manches, yo de aquí no me voy. Ay, son muchos. Tuve muchas experiencias hermosas, desde las amistades que hicimos, maravillosas. Yo conocí gente hermosa, gente de verdad con un corazón enorme. Todas nuestras roommates, Saraí, Alex, Tina, Eco, Mónica, Miquel, todas, o sea, fue maravilloso. Tuvimos una conexión muy bonita y yo creo que eso era lo que me hacía como decir, híjole, me quedo. Y sin lugar a duda, las montañas, o sea, que tú salieras de tu departamento y te fueras a caminar al trabajo. Yo trabajaba muy cerquita, y que en tu camino vieras las montañas, y que si era época de invierno las montañas blancas, pero que si era otoño las ves naranjas y amarillas y cafés, y que vivías como las estaciones. O sea, esta parte de la naturaleza yo la disfruté mucho, y el también como pues poder, cuando conoces más culturas, yo eso lo disfrutaba demasiado. Y no solamente la cultura americana, porque vivimos con gente también de El Salvador, de Guatemala, de Chile. Entonces, eso también como te da una apertura y dices, o sea, es rico convivir con gente que no es del mismo país que tú, que hablan el mismo idioma, pero que es diferente, porque igual pues también tienen sus jergas, y eso era como muy, muy padre, ¿no? O sea, el poder tener tanta gente de tantos lugares. Y otra cosa que también me hizo, o sea, pensar como, wow, fue la iglesia. A pesar de que la iglesia en teoría es la misma, se vive de manera diferente aquí en México y en Estados Unidos. Entonces, también esa parte, los líderes, pues, son diferentes, las actividades, las clases, los edificios, ¿no? O sea, todo.
es muy diferente, y creo que también el orden en el que se hacen las cosas en Estados Unidos, ¿no? Como que la gente es muy ordenada en cuanto a sus protocolos, ¿no? O tal vez no en otras cosas, pero en sus protocolos sí, y eso me gustaba mucho también. Sí, creo que igual le iba a preguntar ahorita a Rocío, porque pues Rocío igual estuvo ahí viviendo, ahorita tocando ese punto que dijo Gina, el viajar también te permite ver la realidad, como dice una frase, ¿no? Ver que todos están equivocados respecto a las religiones y de respecto a los países. O sea, el ir a Utah te permite ver lo que es un mormón, porque mucha gente aquí dice es mormón y tienen pam, el prejuicio, ¿no? La religión hoy en día es como religioso, mente cerrada. Y yo puedo decir que la gente en Utah para mí es religiosa, espiritual y amable y empática. No todos son así, porque no hay como un 100% en ningún lado, pero es como que yo te diga, un católico de México, te vas a un católico de Polonia, es otra cosa. Y no es que sea mejor o peor, ¿no? Pero siempre hay cosas buenas y malas, que es lo que le iba a preguntar a Rocío ahorita, que ella igual estuvo ahí. Como por ejemplo a ti, en el caso igual de Ginita, ¿no? La religión, gracias al idioma, pudiste tener igual un panorama más amplio de una fe, que es lo que a veces genera guerras. Y cómo el idioma, el link del idioma te permitió ver, pues que a veces es de acuerdo mucho a la cultura latina, que nunca podemos decir que no en ningún lado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que viviste eso? Yo creo que debo de empezar a comentar que en ese tiempo, bueno, o actualmente se podría decir que soy la única persona de mi familia más cercana que era miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí vivir dentro de esa comunidad en México fue muy difícil porque en muchas situaciones había pues ciertos principios, creencias o actividades que no podía compartir del todo con mi familia cercana, no sé. Tú eras la única persona, hablando de mi hermana, que siempre iba conmigo a las actividades, a todas las que yo organizaba, y eso era padrísimo, pero hasta ahí, o sea, no podía yo como que, por ejemplo, me alejé, no sé si hubiera sido, no sé si fue bueno o malo, pero me alejé de muchas amistades. ¿Por qué? Por lo mismo de la organización de la iglesia en México. Yo sí me sentí como con una responsabilidad de llegar a un estándar, ¿sí? De nivel de vida de tan recto que al conocerme y saber que yo podía, no sé, pon tú, nada más por dar un ejemplo, un mandamiento que tiene dentro de la iglesia, ¿no? Que es no tomar té. Entonces yo sentía que si convivía con gente, es un ejemplo, que tomaba mucho té, a su no iba a poder aguantar, entonces me alejaba, ¿sí? Algo por el estilo, ¿no? Entonces yo así me sentía aquí en México. Cuando llego a Utah y me doy cuenta que la realidad es que la iglesia se vive de una forma completamente distinta, o sea, me enamoré aún más de la fe que yo tenía. Y ¿sabes qué igual pasaba? Que mucha información no nos llega a Latinoamérica porque no es traducida, o sea, se queda en el idioma inglés. Y yo al hablar inglés podía leer los libros que yo quisiera, o sea, conocí aún más a fondo la historia de la nueva fe que yo estaba viviendo, ¿no? De la nueva iglesia en la que yo formaba parte, y encontré muchísimas cosas positivas, pero te voy a ser sincera, igual encontré cosas que yo no sabía que habían existido, ¿sí? Que luego, pues, por ende, me fui haciendo más preguntas, pero sí fue un shock en mi caso, fue un shock aún más positivo, porque el convivir con personas que habían nacido dentro de la religión mormona y tenían, ¿qué será?, 5 generaciones atrás de miembros de la iglesia, o sea, yo conviví con personas, Lichi, que te juro que eran, no sé, parientes de los que iniciaron la iglesia en Utah, y tenían cada historia, o sea, padrísimas, tenían, ¿verdad, Gina? O sea, entrabas a las casas de las personas, veías cuadros, veías libros que en la vida hubieras visto o puedes ver aquí en México, al menos, no sé, hoy en día, pero en ese tiempo yo no tenía tantos años dentro de la iglesia. Yo creo que cuando me fui a Utah, yo tenía 4 años dentro de la iglesia, era relativamente un miembro nuevo, se podría decir. Entonces me emocioné, o sea, me emocioné con toda la información que yo podía tener, con todo lo que yo podía platicar con esas personas, y me encantó la forma en que los líderes llevaban a cabo lo que eran las actividades, lo que eran los consejos que te daban, ¿no? Entonces,
yo creo que sí ayudó a que yo conozca más a fondo la fe que yo había elegido en ese tiempo, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, la verdad. Sí, es a lo que voy, que es porque al final el idioma fue la conexión para tener es que siempre te va a dar una mayor apertura. Ayer, por ejemplo, estábamos cenando, mi pareja que es francesa y una española y yo, y estábamos hablando de cómo a veces, incluso a él le ha pasado en Inglaterra, por ejemplo, que le comentan, ay, vienes a robarnos el trabajo porque él trabajó ahí. Y yo le dije, ¿cómo es que la gente tiene esta concepción, por ejemplo, de los franceses que son pesados o que son fríos o que son muy serios? Y él no es nada de eso. Entonces le dije, ¿por qué? Y me contestó con una seguridad, me dijo, porque he viajado. Porque también podemos viajar. Entonces realmente te cambia la personalidad. Bueno, no sé si decir personalidad, pero te hace mejor, yo creo, ¿no? Que en tu caso, Rocío, yo creo que hasta tal vez en ese momento te hizo una mejor mormona, ¿no? Tal vez de alguna manera. O yo en lo que puedo decir es que yo no soy mormona, pero sí me dio una mejor perspectiva, ¿no? De lo que es la comunidad, ¿verdad? Porque conocías a mis amigos y te adaptabas súper rápido con ellos igual. Sí, porque al final es la educación lo que cambia y lo que hace que tomes la religión de la manera correcta y es la manera de pensar, ¿no? Que es lo que me estaba comentando Ginita. Y bueno, hablando de esto, no sé si ustedes, aquí tienen que hablar las dos, ¿no? Pues eran amigas, pero ya estaban viviendo juntas y eran roommates. Entonces, háblenos un poquito también de eso, porque romantizamos mucho el estar fuera. Y la verdad es que tener roommates no es fácil. Puede ser muy divertido la pijamada, la película, pero las otras 22 horas del día es compartir, respetar. Entonces, háblanos un poquito de eso ustedes dos. Le cedo la palabra a Gina. Chio ya sabe lo que voy a contestar, que fue lo más difícil para mí. Pues para mí, o sea, siento que tanto Chio como nuestras roommates eran muy, ¿cómo se dice? Como llevaderas, como muy easygoing, como no era difícil de tratarlas. Y yo nunca siento que haya tenido como alguna situación en la que algún comentario me haya hecho sentir incómoda o algo que dijeron, no, la verdad es que no. Y con Chio yo jamás tuve ningún problema porque ella veía qué cosas a mí me costaban trabajo o me gustaban y ella se esforzaba por cuidar esos detalles. Y yo también, por ejemplo, yo sé que a Chio no le gusta el ruido cuando está durmiendo, entonces yo trataba de no hacer ruido cuando yo estaba tomando que la siesta o que él, por ejemplo, el día que descansaba, no hacer ruido en la mañana para que no se levantara. O por ejemplo que a ella le gusta mucho leer o ver películas y ¿qué haces? ¿No? Y o sea, yo sabía que no, entonces yo también por esa parte pues cuidaba que pues de no hacer esas cosas, ¿no? Que sabes que no le gustaban, ¿no? Entonces ella y yo compartíamos habitación, entonces tal cual éramos así, roommates, ¿no? Y yo creo que con ella yo jamás tuve ninguna situación, o sea, de que me molestara algo ni nada. La verdad no recuerdo nada que haya sido como algún problema. Lo que para mí fue difícil fue la cuestión de el orden y la limpieza, y no con ella, o sea, no voy a decir nombres porque si esto llega a los oídos de ellas, se van a sentir, ¿no? Pero pues yo vengo de una familia, una mamá que como siempre todo le ordenado, limpio y acomodado, y yo soy esa roomie que Chio compartió en el episodio 3, creo, o 2, que yo hacía cada rato, o sea, yo estaba cocinando y estaba lavando y recogiendo todo y limpiando, y que nos decían, bueno, ustedes limpian todos los días, o ¿por qué limpian tanto, no? Y pues era una cuestión que es de mi persona, o sea, y ahora que vivo también ya con mi esposo, sigo haciéndolo, o sea, es algo que yo no es como que pueda evitar, la verdad es que me gusta, o sea, a mí me gusta vivir de esa manera, como en orden, en limpieza, para mí me da mucha tranquilidad. Y entonces la parte que pues éramos 6 en total, entonces pues obviamente no todas tienen las mismas costumbres o hábitos, y había quien no. Entonces para mí eso era muy desesperante al inicio, porque yo en mi cabeza decía, ¿cómo? O sea, ¿su mamá no les decía nada? O luego no sé cómo, y yo pues está el dishwasher, ¿por qué no lo usan? O sea,
yo como que no, pero pues luego vas entendiendo que mismo cosas que te hacen vivir fuera de tu país, que es una cuestión también cultural y de tolerancia, o sea, de que pues no, para mí es una necesidad, pero para ellos no. Entonces yo no me metía con el cuarto de nadie, ¿no? Pero si entraba yo a platicar a esos cuartos, voy a recoger y no sé qué, y yo no les estoy diciendo que recojan, o sea, me sentía la tirana, ya sabes, y yo no, o sea, y así de que del baño para acá, o sea, que era la sala y el comedor y la cocina, pues ahí sí yo trataba, ¿no? De tener en orden, pero pues ya sus cuartos y eso, pues de cada quien, ¿no? O sea, no me enojaba, pero yo creo que eso fue lo que a mí pues me costaba, ¿no? O sea, pero creo que también después de que eran bien lindas, de verdad, y después de que ellas sabían y entendían cómo era yo, eran muy empáticas y trataban también de hacer lo menos como desorden posible, cosa que también pudieron no haber hecho, la verdad, o sea, bien lindas, entonces pues también aprendes a ser como empático, ¿no? Creo que esa es la palabra clave, la empatía. O sea, vivir con otras personas, déjate, o sea, en este caso, otras personas con otras culturas, éramos 6, pero cada una tenía una cultura y una educación distinta. O sea, si no logras controlar a veces, no sé, tus instintos naturales en el sentido de que, no sé, que logras controlar tu enojo, logras controlar tu paciencia, sí puede generar un problema y vas a romper la armonía del departamento. Entonces, la verdad es que Gina y yo siempre estuvimos conscientes que lo que queríamos era un hogar. ¿Por qué? Porque ellas eran nuestra familia, o sea, estábamos lejos de México, veíamos a nuestras familias una vez al año, o sea, hablamos por WhatsApp con ellos, pero realmente eran nuestras hermanas, o sea, todas mis roommates, siempre tuve una muy buena relación con ellas, y yo llegaba a la casa y a todos los departamentos, afortunadamente, en los que viví, siempre sentía que llegaba a mi casa. O sea, mi casa ya no era México, mi casa ya era ese departamento en Utah, y yo creo que tenía mucho que ver cómo era Gina, ¿sí? Cómo eran las roommates, que ahora sí que por bendición nos tocaron muy buenas roommates y hubo una química y un clic increíble que sinceramente en mi caso lo hizo todo mágico. O sea, yo no lo quiero romantizar, pero a mí me tocó la verdad pasarla súper bien, sinceramente. O sea, te voy a decir que había situaciones difíciles, por ejemplo, como lo que mencionó Gina, ¿no? O sea, a mí, de verdad, el sueño es sagrado. Si yo no duermo o no tengo energía durante el día, me levanto de malas, estoy que no me aguanto, ¿no? Entonces, sí llegó un punto en el que, o sea, mis roommates eran de las que gritaban porque estaban felices, porque todo les emocionaba, porque así son los americanos. O sea, los gringos gritan, saltan, se emocionan y así son. Entonces, yo tener que pues comprender que yo no puedo cambiarlas y que pues ni modo, o sea, ahí lo que me quedaba era la comunicación, que yo creo que es la segunda palabra, la segunda definición que debe ser muy importante. Una es la empatía y la otra es la comunicación. O sea, la otra persona no es un adivino. Si algo te molesta, si algo no te agrada, se lo tienes que decir. Y los gringos o americanos son así, ellos son directos. Aquí lo queremos como que disfrazar o a veces no lo decimos, y te digo porque yo era así, o sea, yo para no tener problemas, yo te decía sí a todo o no te decía nada y me lo aguantaba, pero cuando explotaba, boom. En cambio ya no, ahí aprendí, ¿sí o no, Gina? O sea, aprendes a decirlo, o sea, porque no te queda de otra, porque si no vas hasta, imagínate, estar viviendo así, o sea, no es como que tú digas, ay, bueno, voy a estar con mis amigas no sé, de 8 a 10 y luego me voy a mi casa. No, o sea, esa era tu casa y vivías con todas ellas, pues entonces la comunicación era el segundo, pues la segunda, ahora sí que el segundo concepto, ¿no? Que tienes que aplicar, pero no es fácil tener roommates, no es fácil compartir un cuarto, pierdes mucha privacidad, pero igual yo creo que en mi caso, y estoy segura que Gina piensa lo mismo, ganamos más de lo que perdimos, ya sabes, o sea, fue un enriquecimiento muy grande y que sinceramente yo sí vi cómo me ayudó a valorar lo que había dejado en México, ¿sí? Y también a valorar lo que había encontrado en Utah. Entonces, eso fue como que era una balanza. Me tocó, la verdad, vivir algo muy padre, sinceramente. O sea, no es romantizarlo, pero
a mí me tocó vivir una buena experiencia y afortunadamente cuando no sabía qué hacer en ciertas situaciones, porque sí tuve situaciones en las que tuve que, pues, mostrar mi inconformidad, ¿no? Con ciertos hechos, pues tuve que sacar una parte de mí que yo no había desarrollado, ¿no? Que es decir en voz alta, esto no me gusta, o podrías, por favor, ya sabes, como que esa parte de mí, ¿no? Pero sinceramente, en mi caso fue una muy buena experiencia y lo recomiendo ampliamente. Sí, es que romantizarlo no es que digas que fue buena, o sea, decir que fue una experiencia es eso, romantizarlo es cuando decimos que todo es perfecto, que es como que todo va a estar perfecto y padrísimo. Sí, es padrísimo, estoy segura que los momentos buenos siempre hay, ¿no? Pero pues también como que hay momentos de crecimiento, como todo lo que ustedes acaban de mencionar, que además creo que lo importante es que ustedes crecieron como personas, ¿no? Estoy segura que se volvieron más empáticas o descubrieron una parte de ustedes que no sabían, no sé, como más resiliencia tal vez. Sí, no, la verdad es que, o sea, en general como fue una muy buena experiencia y sí, tuvimos mucha suerte, mucha bendición, no sé cómo llamarlo, mucha fortuna en tener como tan buena gente alrededor de nosotras que, como dice Chio, llegábamos a la casa y no era sino llegábamos y casi siempre había alguien en el comedor sentada y ¿cómo te fue? Y entonces tú llegabas derrotado así de oliendo hamburguesa y ellas así, hey, ¿cómo te fue? Y entonces era muy bonito eso, ¿no? Como que te recibieran con una sonrisa, ¿no? Ya no era mi mamá, pero había alguien todavía ahí, ¿no? Entonces, qué bonito es esa parte igual. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, en especial a Ginita por ser nuestra invitada el día de hoy. La verdad es que tenemos todavía muchísimas cosas que platicar. Ni siquiera llegué a la pregunta número 4, porque van saliendo más cosas súper interesantes. Esperemos que hayan disfrutado esto, que se hayan quedado picados para saber más de esta experiencia, que les pueda enriquecer y que se hayan reído también con nosotras, porque es algo garantizado igual cuando estamos juntas. Gracias por compartirnos, por abrirse y por ser transparentes en su experiencia, igual a Rocío. Y pues bueno, les esperamos en la segunda parte de este 5º episodio que vuelve a estar muy divertida. Nos vemos pronto. Bueno, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Gracias, Gina, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Bye. Chicas, nos vemos. Nos vemos. Bye. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo. Y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades.